Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo Website. Ok, primero que nada quiero seguir más con los conceptos para que ustedes vayan teniendo más conocimiento, más sobre la introducción de la historia, porque es esencial hacerlo, ¿no? Porque mira, hay partes en los códigos que existen palabras específicas en las cuales uno lo utiliza. Incluso eso lo lleva al lado laboral de uno. Entonces, al ya uno tener el conocimiento de qué significa cada una de estas palabras, ya sabe lo que se refiere el programador o también el que va a diseñar incluso una página web. Tenemos aquí las palabras sintaxis. En la informática, la sintaxis se entiende como el grupo de normas que marcan las secuencias correctas de los elementos propios de un lenguaje de programación. Y es verdad que es las sentencias. Las sentencias son los elementos básicos en los que se divide el código de un lenguaje de programación. Al fin y al cabo, un programa no se puede, perdón, no es más que un conjunto de sentencias que se ejecutan para realizar una cierta tarea. Además, como ya habrán visto en Pascal, el signo que la separa es el punto y coma. Entonces, sentencia en castellano lo llamamos una oración. Entonces, esa oración tiene verbo, objeto, predicado, en fin, y termina en un punto y coma. Entonces, esa línea, más bien, esa línea viene siendo una sentencia. Tenemos lo que son los bloques en informática. Los bloques es la cantidad más pequeña de datos que puede transferirse en una operación de entrada o salida entre la memoria principal de un ordenador y los dispositivos periféricos o viceversa. El tamaño del bloque o registro físico dependerá de las características del ordenador. En la mayoría de los casos, el tamaño del bloque suele ser mayor que el del registro lógico. La adaptación consiste en empaquetar en cada bloque tanto registros lógicos como se pueda. El empaquetamiento puede ser de un tipo fuerte o débil, según que se permita o no aprovechar el sobrante de un bloque, situando registro a caballo entre dos bloques contiguos. Tenemos también lo que son los anidamientos en informática. Entonces, el anidamiento, llamado como nesting en inglés, es la práctica de incorporar llamadas, calls, a funciones o procedimientos unas dentro de otras, mediante una inclusión de diversos niveles de paréntesis. Voy a hacer un resumen de esto. El bloque viene siendo la capacidad del código en lo que pueda almacenar dentro de su parámetro, pues. Eso es un bloque. A lo que está dentro del parámetro es la capacidad que puede almacenarse. Entonces, ahí se cumple lo que es un bloque. Depende de registro, depende si es un formulario o también depende de algo lógico si son las matemáticas. Los anidados o anidamientos son programas, ¿verdad? Le voy a dar algo sencillo, un poquito adelantado del tema, que viene siendo las condiciones. Por ejemplo, el if. Entonces, el if, él tiene unos ciertos parámetros. Y dentro de ese parámetro existe otro if. Adentro de ese if. ¿Qué sucede? Ahí se cumple lo que está diciendo aquí. Que una función o procedimiento dentro de otras, mediante la inclusión de diversos niveles de paréntesis. Entonces, él está en unas llaves, ¿verdad? Y adentro de las llaves está
otro anidado que viene siendo el if, dentro de su paréntesis las condiciones y vuelve otra vez. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? No va a haber error porque está implementando un anidamiento por el cual es lo que se llama a una función o a un procedimiento específico. Sigamos. Llegamos al tema que había referido anterior, que son los pseudocódigos. Los pseudocódigos, ¿verdad? Vamos a leer aquí un rato. Se dice que es una descripción de alto nivel, compacta e informal, del principio operativo de un programa informático u otros algoritmos. Después explico lo que es algoritmo. Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real. Para esta diseñado para la lectura humana, en lugar de la lectura mediante máquinas que son 1 y 0 y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, mira lo que está aquí, sintaxis. Ya le voy a explicar lo del pseudocódigo, pero esperen un momento. Aquí está. Estructura selectiva. La instrucción selectiva representa instrucciones que pueden o no ejecutarse según el cumplimiento de una condición. Condición if, que es sí. Condición entonces, instrucción sí, termina en sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago algo, entonces sigue las instrucciones y termina. Y esto, lo que está aquí, viene siendo los pseudocódigos. Los pseudocódigos, que son informaciones, ¿verdad? Que él va a cumplir paso a paso. Por ejemplo, lo que yo había referido en estos momentos, no me acuerdo, creo que fue en un ejemplo que yo le di a mi familia, que los pseudocódigos viene siendo lo que uno hace día a día. Por ejemplo, yo me levanto de la cama, voy, camino, agarro en dirección al baño, luego agarro el cepillo de dientes, me cepillo, incluso le puedo agregar un tiempo, 5 minutos. Entonces eso varía y es lo que va a hacer es ese tipo de secuencia de secuencia por el cual va a realizar. Entonces la primera es que yo me levanto, la segunda secuencia es la que yo, ¿verdad?, voy a caminar en dirección al baño, después llego al baño, después agarro el cepillo de dientes y me cepillo en cierto tiempo. Entonces ahí es lo que se llama el pseudocódigo, lo que voy a ejecutar mediante código de lenguaje de programación. Solamente lo entienden los programadores, nunca lo va a entender un usuario. Por eso que existen estos tipos de casos, si, for. Bien, entonces tenemos el algoritmo. Un algoritmo se define o se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problema, o bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Vamos a darle un resumen rápido. Lo que yo di de ejemplo, yo me levanto y en pseudocódigo solamente son códigos específicos que se va a relacionar en un programa y que no lo puede determinar el usuario ni realizar. El algoritmo viene siendo lo que yo estoy ejecutando, que el usuario sí puede ver, que es lo que yo voy a hacer paso a paso. Por ejemplo, yo me levanto, ¿verdad? Eso lo lee el usuario y ya yo sé que voy a hacer este primer paso. Pero en pseudocódigo, al colocar yo me levanto, tiene que colocar console punto write line, paréntesis, yo me levanto, punto y coma, porque terminé mi síntesis,
mi, mi sentencia, la terminé y ejecuto el programa. Eso es pseudocódigo. Pero el algoritmo es lo que yo estoy haciendo ya, que lo puedo implementar, pero a paso. No me salto desde el paso 1 al paso 8, no. Él sigue desde arriba hasta abajo. Él va hasta llegar a la última finalización. Siempre teniendo una lógica. Porque lo más importante es la lógica. Si tú no tienes una buena lógica, tu programa está mal hecho. Tú puedes seguir, o el programa puede seguir una secuencia, pero si no tiene lógica, ese es el error humano que uno comete. Y es por eso que existe lo que es ensayo y error. Y de eso se basa mi programa, mi curso y mi canal. Tenemos aquí, ¿verdad? Lo que son un diagrama de flujo. Tenemos aquí cuáles son tus necesidades de creación de diagrama de flujo. Esta guía, papá. Ok, bien. Borremos lo que acabo de decir. Esto, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con flechas, conductores que establecen el flujo y la secuencia, y puede variar desde diagramas simples y dibujos a manos hasta diagramas exhaustivos, creando por computadora que describen múltiples pasos y rutas. Si tomamos en cuenta todas las diversas figuras de los diagramas de flujo, son uno de los diagramas más comunes del mundo, usados por personas con y sin conocimientos técnicos en variedades de campos. Los diagramas de flujo a veces se denominan con nombres más especializados, como diagrama de flujo de proceso, mapa de proceso, diagrama de flujo funcional, mapa de procesos de negocio, notación y modelo de proceso de negocio, BPMN, o diagrama de flujo en proceso, de procesos, PFD. Están relacionados con diagramas populares como diagrama de flujo de datos, DFD, y los diagramas de actividades de lenguaje unificado de modelado UML. En mi canal existe lo que está el UML y espero que les guste. De igual manera le dejo en el link encima del video. Entonces tenemos aquí start, pide una entrada, que esta es la variable, es igual a 12. El proceso, no, este es el proceso y este es lo que pide. Él pide que esta variable entre en P. Viene la condición, si se cumple va a ser esta suma, si no se cumple sigue a otra condición y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a ver si explicamos los símbolos de diagrama. A continuación te enseñaremos algunos de los símbolos de diagrama de flujo más comunes. Para obtener una lista más exhaustiva, accede a nuestra completa página de símbolos de diagrama de flujo, ¿verdad? Tenemos aquí los símbolos de nombres de diagrama de flujo. La descripción. Vamos a esperar que se cargue la página un momento. Bien, ya se restauró la página. Ok, símbolo de nombre de diagrama de flujo. Tenemos aquí símbolo de proceso, también conocido como símbolo de acción. Esta figura representa un proceso, una acción, una función. Es el símbolo más ampliamente usado en los diagramas de flujo, que son los rectángulos que yo dije ahorita. Símbolo de
de inicio y fin. Por lo general son ovalados, no entiendo por qué está aquí así. Realmente eso está erróneo ahí. También conocido como símbolo terminador. Este símbolo representa un punto de inicio ovalado, el punto de fin y los posibles resultados a camino de a menudo contiene la palabra de inicio o fin dentro de la figura. Símbolo de documento, o muchos lo llaman para impresión, símbolo de impresión. Más eficientemente representa la entrada o salida de un documento. Algunos ejemplos de entrada son recibir un informe, un mensaje de correo electrónico o un pedido. Algunos ejemplos de salida que usan un símbolo de documento incluyen generar una presentación, un memo o una carta. Símbolo de decisión. El símbolo de decisión indica una pregunta que debe responderse, por lo general sí, no o verdadero o falso. El camino del diagrama de flujo puede dividirse en diferentes ramas, según la respuesta o la consecuencia que se sucedan dentro de la decisión. El símbolo de conector, que es un círculo. Por lo general este símbolo se emplea en los diagramas más complejos y conecta elementos separados de una página. Cuando uno hace el diagrama de flujo y es muy extenso, por lo general uno le hace un círculo y continúa debajo en otra página o con otro círculo, que es la continuación de ese diagrama. Símbolo de conector, enlace fuera de página. Frecuentemente se emplea en los diagramas más complejos para conectar elementos separados en múltiples páginas, con el número de página colocado sobre o dentro de la propia figura para una referencia sencilla. Estos son los que están fuera de página, o sea, termina aquí y entras aquí. Tienes que hacerlo en otra página. No con un círculo, me he equivocado. Símbolo de entrada y salida. Esta figura, que también se conoce como símbolo de datos, entrada de datos, o pedir datos, representa los datos que están disponibles como entrada o salida, y también representa los recursos empleados o generados, a pesar de que el símbolo en la cinta del papel también representa la entrada y salida. Este obsoleto y ya no se usa en los diagramas de flujo. El símbolo de comentarios o nota. Símbolo de empleado, conjunto de contexto, agrega una explicación o comentario necesario dentro de un rango específico. También puede conectarse mediante una línea discontinua o a la selección correspondiente del diagrama de flujo. Diagramas, símbolos adicionales de diagramas de flujo. Tenemos aquí símbolo de un rombo, ¿verdad? En base de datos. Representa los datos alojados en un servicio de almacenamiento que probablemente permita buscar y filtrar por usuario. Símbolo de cinta de papel. Símbolo obsoleto, es rara vez empleado con la práctica o los flujos de procesos modernos. No obstante, se podría usar este símbolo como se traza en procesos o métodos de ingreso en computadoras, máquinas CNC mucho más antiguas. Símbolo de suma o unión. Suma las entradas de varias rutas que convergen. Símbolo de proceso predefinido. Indica un proceso u operación complicado que es bien conocido o definido en otro lado. Símbolo de almacenamiento interno. Emplea comúnmente para trazar los diseños de software. Esta figura indica los datos almacenados en la memoria interna. Símbolo de entrada manual.
representa la entrada manual de datos en un campo o paso del proceso, por lo general a través del teclado, o de un dispositivo. Por ejemplo, en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide al usuario que ingrese los datos manualmente. Indica un paso que se debe realizar de forma manual o automáticamente. Este es el símbolo de operación manual. El símbolo de fusión combina múltiples caminos en uno solo. El símbolo de documentos múltiples representa documentos o informes múltiples. Y tenemos muchos símbolos realmente que podemos implementar. Ok, vamos a verificar bien estas dos, que es símbolo de proceso y símbolo de inicio y fin. Porque le voy a explicar, porque comúnmente esto si no está bien especificado puede producir problemas al realizar el código. Ok, aquí tenemos lo que quiero realmente especificar. Con todos esos diagramas, esas imágenes, pues vean lo siguiente. El T-terminal dice, representa el inicio y fin de un programa. Esto sí es correcto. Esta imagen es de inicio y fin. De entrada y salida, es cualquier tipo de introducción de datos en memoria desde los periféricos o registros de información que procesa en un periférico. O sea, lo que es entrada de datos, pedir datos. Proceso, mire cómo es. Es un rectángulo por el cual el tipo de operaciones que pueda originar en cambio del valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones aritméticas de transmisión, etc. Decisión, ya lo hemos escuchado, el conector de una página. Indicador de dirección en la línea de flujo, indica el sentido en la ejecución de las operaciones, o sea, por dónde se está dirigiendo el flujo de la información. Y la salida se utiliza en ocasiones en lugar de símbolo de salida. El dibujo representa un pedazo de hoja, es usado para mostrar datos o resultados, para mostrarlo en pantalla, o sea, que lo vea el usuario. Esto sí lo vamos a usar diario, todo esto. Tenemos ya esta última parte, es el conector fuera de la página que dice continuación del flujo de diagrama, sigue del lado derecho de la hoja. Ok. Bien, amigos, espero que les haya gustado el día de hoy. Pues agradecido totalmente, denle like, suscríbanse. Y de verdad, todo se trata de investigar. Si no se queden con lo que yo diga, sino que investiguen, indaguen y siguen mayor información. Cualquier alguna duda o alguna pregunta, o si quieren darme algún consejo, no una crítica de ofender, sino una crítica constructiva, pues estaré agradecido por su gran apoyo, ya que yo soy un alumno igual que ustedes. Muchísimas gracias y agradecido con todo. Hasta luego y agradecido.